Yo más rato voy a ir. Shh. Estimado profesor, estoy iniciando el examen ítem 2 de auditoría oral. Y la primera pregunta dice lo siguiente. La generación de informes es uno de los aspectos más relevantes del proceso de cierre de la auditoría. Comenta si esta afirmación es correcta o no y explique por qué. Ante todo quiero darle las gracias por la enseñanza y por todo lo que he aprendido como toda la información, las materias que he aprendido y me ha fortalecido mucho en la enseñanza. Gracias por eso. Y en la pregunta uno es en que la profesión del auditor no puede dejar de considerar aquí como un elemento en la generación del manejo de la información. Ángel, es la primera, disculpe, pero es la primera. Ahí me confundí. Pero es la primera pregunta, es la que yo tenía que responder. Y donde dice la generación de los informes es uno de los aspectos más relevantes del proceso de cierre de la auditoría. Comente si esta afirmación es correcta o no y explique por qué. O sea, en la generación de informes es uno de los aspectos más relevantes del proceso de cierre de la auditoría en toda organización que procesa la información financiera, contable, presupuestaria, así como no financiera, administrativa, operacional, como consecuencia de actividades y eventos internos y externos que inciden en el logro de sus planes, metas y objetivos. Esta información debe ser identificada por aquellas personas que la necesitan. Al término de la auditoría se presentan sus resultados a través de un informe que debe redactarse en forma lógica, objetiva e imparcial. Y constructiva, poniendo de manifiesto las desviaciones encontradas. El informe de auditoría debe presentarse oportunamente con el objeto de la información la información en él contenida sea actual, útil y valiosa, así como para que las autoridades a quien correspondan adopten de forma inmediata las medidas correctivas que hubiere lugar a fin de subsanar las deficiencias señaladas. En el informe de auditoría se describirán los hechos o situaciones destacadas, de tal forma que se expongan las observaciones y los hallazgos de acuerdo con los objetivos planteados en la auditoría. La misma debe servir para verificar el cumplimiento de los planes y programas y presupuesto, rendición de cuentas, monitoreo del desempeño de las actividades de la institución y el desempeño de los funcionarios y empleados responsables de las áreas operacionales. Asignación de recursos, toma de decisiones. El informe de auditoría es el medio más usado para comunicar las observaciones y recomendaciones a la alta dirección de la educación. Por eso es que es tan importante los informes de auditoría, porque ahí refleja toda la información de la auditoría que efectuó el auditor y sobre los resultados obtenidos por el trabajo efectuado. Cada informe es una comunicación y cada auditor tiene que aprender la forma de comunicarse
debe tener cuidado y ser preciso en su preparación, tal como lo es cuando planifica y desarrolla una auditoría. El informe de auditoría debe presentar las siguientes características. El objetivo, describir los hechos sin exagerar ni minimizar las deficiencias observadas. Sus comentarios deben basarse en situaciones concretas y no sobre rumores. Debe ser imparcial y sin perjuicio al exponer sus observaciones. ¿Ve, profesor, que es importante el informe al cierre de la auditoría? Claro, la redacción debe hacerse de manera que atraiga la atención del lector, expresando las ideas en forma clara que sea fácilmente comprensible. Debe evitarse el uso de la terminología muy técnica por cuanto los usuarios pueden comprender, porque no son contadores auditores, ni contadores públicos, ni contadores generales, para poder comprender lo que el auditor está reportando. Concisos, ir a los hechos y evitar detalles innecesarios. Deben ser concisos, precisos. Deben ser constructivos. La información que se exponga en el informe debe ayudar a la alta dirección y al auditado, de tal manera que permita mejorar los procesos, los registros, así como cumplir o mejora en el sistema de control interno. Deben ser oportunos. Los informes deben emitirse sin retrasos, a fin de que la alta dirigencia pueda tomar las decisiones correctivas del problema planteado lo más pronto posible. Es por eso que son importantes los informes del cierre, porque la dirigencia, en este caso la directiva, la organización, está esperando ese informe para ver qué es lo que pasa, qué es lo que se genera, qué es lo que hay que corregir. El informe definitivo deberá contener la siguiente estructura: aspectos preliminares, características generales, observaciones derivadas del análisis. En esta sección se incluirán los resultados preliminares, así como los alegatos recibidos por parte del responsable del objeto evaluado, como ser la caja, si está auditando la caja o auditando en general. Pero cuando fue a la sección finanzas, estuvo auditando la caja y ahí es el responsable de esa sección, como en la tesorería también, con la manifestación expresa de la situación final de la observación y o hallazgos, es decir, se ratifica o se desvirtúa. Las consideraciones finales, conclusiones y recomendaciones. El informe definido será remitido a la máxima autoridad jerárquica del órgano o ente evaluado, así como cualquier otra autoridad, a quien legalmente le esté atribuida la posibilidad de adoptar las medidas correctivas necesarias y efectuar el seguimiento de las mismas. Eso en cuanto a la pregunta número 1, profesor. Y la pregunta 2 dice lo siguiente, aquí tengo: un auditor puede un auditor no puede considerar la ética, dice, como un elemento en lo que en la generación de la auditoría y del manejo de la información, en que un auditor no puede dejar de considerar la ética como un elemento esencial en la generación de la auditoría y del manejo de la información. En que la profesión del contador no puede dejar de considerar la ética como elemento de la generación y del manejo de la información. Es por excelencia una profesión autorregulada. La vida del contador auditor que tiene ética es necesariamente distinta de los que él no la tiene. Su comportamiento, sus hábitos de vida, su forma de pensar, de valorar las situaciones, de decir,
de decidir son distintos porque se llevan a cabo a la luz de la ética y porque tienen distintos niveles de significado. Los profesionales, particularmente los contadores, auditores, tienen una amplia gama de principios y normas de ética. Por otra parte, dentro de la profesión del contador, auditor, probablemente la auditoría es la especialidad que le presta más importancia a la ética, debido a que esté presente en toda la extensión de su trabajo, sea en condición de auditor interno, auditor externo, auditor de organizaciones privadas o auditor gubernamental. Pero, ¿qué se entiende por ética? Porque algunas veces no se entiende y puede ser valiosísima la definición. ¿Cómo interpreta la ética también? El profesional contable auditor, ¿cómo la interpreta? ¿Cómo la entiende? Se señala que la ética puede definir en un sentido amplio como un conjunto de principios y valores morales. Se puede definir también la ética como el estudio del juicio moral y las normas de la conducta. Y la otra puede ser una definición como una ciencia normativa cuyo objeto es el estudio de la bondad o maldad de los actos humanos, tanto en lo que respecta a su mismo como en función de la sociedad. ¿Y qué son los valores morales? Los valores morales son aquellas condiciones que perfeccionan al hombre en lo más alto de la escala de valores, puesto que tienen que ver con las causas finales de todos tus actos. Son las razones más altas que los hacen trascender de todos sus actos infrahumanos e inframorales. Le dan sentido a toda su existencia, su razón misma de vida y participación en lo absoluto. Eso es lo que tiene que hacer. Muchas organizaciones profesionales de auditoría han permitido principios y normas, han emitido principios y normas éticas, generalmente bajo la forma y denominación de códigos de ética, que son un conjunto de reglas de conducta que ha decidido adoptar la profesión organizada de contador auditor. Ante la sociedad son reglas autónomas y ante los individuos que agrupan en la institución profesional constituyen reglas obligatorias en función del vínculo jurídico que los une. Debe entender, sin embargo, que estos conjuntos normativos son guías mínimas de orientación o criterio, porque el accionar concreto del contador público o auditor en situaciones particulares reside en los principios generales de los propios códigos y en los principios de la ciencia ética, inscrito en el interior de los hombres. Eso se lleva en el corazón, profesor. Si no le enseñaron, mal podría llevarlo los códigos de ética. Los contadores auditores del futuro, declaro como yo, que como ciudadanos respaldamos el cumplimiento de este código de ética con una vida privada moralmente íntegra y decorosa, y que valoramos el servicio de la sociedad por medio de la auditoría como una forma trascendente de realización personal, y no queremos solo decirlo, sino hacerlo. Eso es en cuanto a las dos preguntas, profesor, y le deseo muchos parabienes y buena aventuranza para usted y su familia. Muchas gracias por la enseñanza y que Dios le bendiga. Gracias.